En este vídeo vamos a estudiar ahora los tipos de erupciones. Aquí tenemos un conjunto de las erupciones que nos podemos encontrar. Estas dos son muy parecidas, la erupción de tipo fisural, la erupción hawaiana. La stromboliana y la vulcaniana también son parecidas entre sí, y después tenemos estas dos que son las más explosivas, la pliniana y la peleana. Vamos a estudiarlas poco a poco. Para clasificarlo fundamentalmente nos tenemos que fijar en lo siguiente. Nos tenemos que fijar en la cantidad de material piroclástico que es expulsado. Entonces, según en la cantidad de material piroclástico, se clasifican por un índice de explosividad volcánica desde 0 hasta 8. Y aquí tenemos la cantidad de metros cúbicos que son expulsados. Aquí tenemos con qué frecuencia se producen estas erupciones en el planeta. Y aquí tenemos desde estas que se producen cada 10.000 años a estas que se pueden producir diariamente. Pero no solamente tenemos que tener en cuenta la cantidad de material expulsado, sino también la altura a la cual llega el material que es expulsado en la atmósfera. Tendremos el material hawaiano, donde la expulsión no suele superar los 500 metros, el stromboliano, que sería desde 500 metros hasta 2 kilómetros, el vulcaniano hasta los 10 kilómetros, es decir, aquí tenemos una zona donde sobre todo lo que hace es dejar el material cerca del cono volcánico, y después tendremos ya las erupciones plinianas, donde la columna eruptiva llega a alcanzar más de los 10 kilómetros, es decir, alcanza toda la troposfera y puede llegar a atravesarla, llegar hasta la estratosfera. Vamos a ver las características de la erupción hawaiana. El magma en principio es muy fluido. El gas, como es tan fluido, el gas que contiene se ha escapado ya con mucha facilidad, no ha sido aprisionado por el magma, y entonces prácticamente es un magma que no tiene gas. Esto hace que las erupciones sean tranquilas al no producirse explosiones por ese gas ni el ser lanzados materiales piroclásticos, de tal forma que el único material que sale es coladas, que son muy extensas. Serían estos materiales coladas de lava que, como el magma es muy fluido, pues puede alcanzar distancias muy enormes. Aquí tendremos el típico ejemplo de erupción hawaiana. Vamos a verlo aquí. Lava tremendamente fluida que se mueve a gran velocidad, que se puede mover bien formando lavas A o lavas Pahoehoe, como hemos visto antes, pero que bueno, puede recorrer distancias enormes, ya que con muy poca pendiente se puede mover. Cuando llega al mar, si es que llega al mar, pero vamos, muchas veces llega al mar, lo que produce es una evaporación donde se producen enormes volúmenes, como ya hemos dicho antes, de magma, de vapor de agua. Las erupciones fisurales son erupciones muy parecidas a las hawaianas, con el mismo tipo de magma, con la única diferencia es que se producen a lo largo de grietas o fisuras en vez de tener un solo cono volcánico. Aquí tenemos una vista aérea de toda esta zona que se está abriendo, de esta grieta que se está rellenando con material volcánico que se está siendo expulsado, y aquí tenemos una visión de cerca de estas grietas. Entonces, lo único que cambia es que en vez de producirse a través de un único cono, se produce a través de muchos. Las erupciones strombolianas, y aquí vamos a incluir también a las vulcanianas, se producen con un magma que es algo más viscoso. El gas se escapa con dificultad, pero no tanto como las que veremos después. Las erupciones son violentas, hay explosiones, ya que el gas acumulado de vez en cuando produce salida de material piroclástico de forma violenta, pero este material sale no con una gran intensidad, sino que todos los materiales que salen se quedan casi todos en el entorno del cono volcánico, unos kilómetros más lejos. Es decir, coladas volcánicas con material piroclástico, todo en la cercanía del cono volcánico. Esto sería más o menos. Y aquí vamos a ver una típica erupción stromboliana, donde se escupe lava que se queda cerca del volcán
Y aunque pueda ser un poco más importante como se ve aquí, pues bueno, la distancia más o menos es quedarse en las proximidades del cono. Esto daría lugar a bombas, lapilli y en menor proporción cenizas. Aquí lo tenemos, las bombas volcánicas. Esto seguramente será lapilli. Ya vemos aquí la textura, que esta textura de aquí alrededor no es textura de ceniza, sino que es de algo más grueso. Y la peligrosidad fundamental que se tiene es si se está muy cerca del cono, como en esta ciudad islandesa, que está muy pegado el volcán en esta erupción estromboliana, está muy pegado al volcán. Las erupciones plinianas sí que son bastante más peligrosas. En principio el magma es muy viscoso, esto hace que el gas no se pueda escapar con facilidad, con lo cual nos encontramos con un magma con mucho gas disuelto, que cuando disminuye la presión, lo que va a producir es que a lo largo de la chimenea se va a expandir el gas, va a producir un efecto cañón y va a salir por la chimenea hacia la superficie. Las erupciones, por lo tanto, son muy explosivas, no se forman coladas de lava prácticamente, alguna vez pueden tener en alguna ocasión, pero vamos, en una erupción pliniana en concreto no se forman lavas. Y sobre todo el material es material piroclástico que alcanza enormes distancias, ya que llega a una parte muy alta de la atmósfera y luego va cayendo poco a poco. Aquí tenemos las típicas columnas plinianas. Y aquí estamos viendo una de estas columnas plinianas. La altura que alcanzan es enorme, llegan incluso pues, al límite de la troposfera con la estratosfera. Aquí vemos una de estas columnas. Nos fijamos aquí cómo el calor ha producido que la evaporación de las gotas de agua microscópicas que forman las nubes y cómo surge encima, por incluso de la capa de nubes habitual, cómo sale por encima la nube de piroclastos del volcán. Aquí vemos una imagen de satélite. Esto es la parte sur de Sudamérica. Nos podemos fijar cómo este volcán atraviesa con su cantidad de cenizas toda de costa pacífica a costa atlántica. Aquí tenemos la isla de Sicilia en Italia, y aquí vemos cómo el Etna está soltando todo este montón de cenizas hacia la costa africana. Esto provoca graves perjuicios. Por ejemplo, aquí tenemos un volcán islandés que está aquí presente, que ha mandado toda esta nube de cenizas hasta aquí, que aquí se ve muy densa, pero esta nube de cenizas se extendió por toda Europa y imposibilitó el tráfico aéreo durante muchos días. Esta fue la zona ocupada por las nubes de cenizas, que estaban suspendidas en el aire porque no terminaban de caer, y por lo tanto toda la aviación comercial del Reino Unido con todo el centro de Europa y buena parte del centro de Europa entre sí, pues quedó completamente colapsado. Y las erupciones pelianas son muy parecidas en cuanto al carácter de la lava, del magma, que las plinianas. La única diferencia que, por lo que sea, el material piroclástico, parte de él al menos, desciende por las laderas del volcán debido a su mayor densidad, y esto hace que vaya la ladera abajo a gran velocidad, arrasando todo lo que se encuentra a su paso, teniendo en cuenta que además contiene una enorme cantidad de material caliente y que esto es capaz de abrasar cualquier sitio por donde pasa. Puede haber dos tipos de causas. Una causa es porque el propio magma, de tan viscoso que es, se haya solidificado en la parte de arriba del volcán y que por lo tanto no pueda salir el magma y se produzca una rotura lateral, y entonces el magma sale lateralmente formando ya directamente el flujo piroclástico
a una enorme velocidad, porque ya la velocidad es debida a la propia expulsión del magma, y la otra posibilidad es que el material se haya expulsado hacia arriba como una columna pliniana, pero parte de esta columna pliniana, cuando se enfría, colapse porque ya no se puede sostener en el aire y entonces baje por las laderas del volcán. Esas dos serían las dos posibilidades. Esto es el domo que se rompe, la parte solidificada del magma. Entonces ahora sale lateralmente por esta zona y vemos cómo se lanza por este río que baja por este valle fluvial que baja del volcán, baja todo el flujo piroclástico. Podemos ver el enorme tamaño de esta nube ardiente. By the time a TV camera in the village records this scene, Maurice, Katya, and 41 others are dead. Aquí podemos ver un volcán donde existe una columna pliniana y cómo descienden lateralmente las nubes ardientes. Una nube ardiente, en este caso, sale directamente de forma lateral, no sale hacia arriba ninguna columna pliniana. Y aquí podemos ver, en este caso en el volcán Pinatubo, una de estas nubes. Esto es lo que produjo la devastación de 1902 de Saint-Pierre en la Martinica francesa, que quedó completamente arrasado. Y este tipo de erupción también fue la de erupción del monte Santa Elena. Aquí tenemos el monte Santa Elena antes de la erupción de 1980. Se produjo una rotura de parte del edificio volcánico y salió todo el contenido del magma de forma lateral, alcanzando unas enormes distancias. Y este es el resultado de cómo quedó después de la erupción. Nos fijamos en que ha desaparecido prácticamente la totalidad del edificio volcánico, ya que fue expulsado por la violenta explosión. Aquí tenemos cómo era antes y aquí cómo era después. La zona por donde se pasó el flujo piroclástico la podemos reconocer aquí. Aquí hay zonas de bosque que no fueron afectadas, pero por aquí pasó el flujo piroclástico y todos los restos de árboles que había aquí quedaron tumbados y además completamente calcinados. Este es más o menos el aspecto. Aquí hay unas personas para que nos hagamos idea del tamaño que tiene esto, es decir, estábamos hablando de gigantescos árboles que fueron arrasados por la acción del flujo piroclástico que, como se ve, vino de la izquierda de la imagen hacia la derecha.